Hola familia, saludos desde el norte de la isla de Tenerife, desde la ciudad del Puerto de la Cruz. Tenemos una cita con su alcalde, hay algunos asuntos de actualidad de los que hablar. El nivel de la ocupación turística, la marcha de las fiestas de verano, que todavía siguen con un montón de actividades por delante, la previsión de actividades en lo que queda de año y también vamos a hablar un poquito de política y de cómo marcha la economía en el municipio. Nos espera Marco González en la misma Plaza de Europa, en la puerta del Ayuntamiento. Vamos a por él. Aquí está, puntual como un reloj. Alcalde, gracias por recibirme. ¿Qué tal? Me estabas diciendo cuando quedamos para esto. No, si nos vemos en el ayuntamiento mejor, que es como si fuera ya mi casa porque estoy todo el día ahí. Este es el punto de encuentro porque realmente, sí, bueno, con las horas que paso en el ayuntamiento casi es como mi casa, ¿no? Pero bueno, es verdad que estamos en un momento importante para el Puerto de la Cruz y aunque estemos en temporada estival y mucha gente está de vacaciones, ahora es fundamental que sigamos emprendiendo todas las acciones, sigamos recogiendo los frutos de esa cosecha que en momentos tan complicados hicimos para Puerto de la Cruz y bueno, aquí estamos para atender los medios porque creo que es fundamental que también le demos visibilidad y contemos lo que está sucediendo en Puerto de la Cruz, ¿no? Marco, gracias por este ratito que vamos a compartir. Si te pregunto, ¿por dónde quieres que vayamos? Vamos a pasear un rato charlando por donde tú quieras. Conocemos los del puerto, pero tú mejor que yo un rato. No, yo creo que es importante que quizás esta misma entrevista nos sirva para poner en valor las inversiones de las empresas que han llegado a Puerto de la Cruz, que conozcamos, que demos un paseo por el conjunto histórico, que veamos la cantidad de nuevos negocios, de nuevas emprendedurías y que también sirva esta entrevista, como digo, para poner en valor esas oportunidades que nos han dado los inversores. Hemos hecho de Puerto de la Cruz una ciudad atractiva para la inversión. Sí. Hemos calculado solo en planta hotelera más de 40 millones de inversión en lo que va de ejercicio, en lo que va de este mismo año, pero vamos a poder apreciar contigo y en primera persona porque sé que eres muy goloso y haremos alguna parada en estos nuevos sabores del puerto. Es así, pues a eso vamos, a eso vamos, pues vamos, adelante. El día que grabamos esta entrevista, ya en el mes de agosto, un par de días antes de que ustedes la estén viendo, pues descubrí un titular que me llamó muchísimo la atención. Tengo muchas preguntas que hacerte, de política, de economía, de sociedad. Ya te pregunto enseguida por esa embarcación de la Virgen del Carmen y esa vuelta a la normalidad después de un tiempo que parecía infinito y que no se acababa nunca. ¿Por aquí? ¿Vamos por aquí? ¿O por aquí? Por aquí. Y quería saber pues sobre eso, esos datos que han sido publicados hoy, que he descubierto en un titular y que me han llamado mucho la atención. 1. El Puerto de la Cruz está 2 puntos por encima de la media de ocupación en su temporada baja, que es verano, 2 puntos por encima de la media de ocupación hotelera en Canarias. Y 2, está un 20% por encima en junio, que son los últimos datos que ha publicado la patronal hotelera, que en enero. Sí, y lo más importante es que no son datos que da el ayuntamiento, son datos oficiales, son datos del ISTAC, son datos que hace suyo la patronal para poner en valor también lo que está sucediendo, esa aportación que desde la parte más empresarial hace e invierte en Puerto de la Cruz. Son datos que refrendan también una oportunidad que tuvimos en momentos muy complicados, es decir, hacer del Puerto de la Cruz, poner visible su marca, darle valor a la marca de Puerto de la Cruz como marca, como destino turístico, como marca turística. Fue muy complejo en unos momentos tan complicados en los que separaba al mundo y sin embargo la apuesta clara por hacernos visible, por mantener la dinamización de la ciudad, por apostar y convertir a Puerto de la Cruz en un auténtico ecosistema cultural y creativo, lloviéndonos todas las críticas en momentos de pandemias para demostrar que la cultura era segura, ha posicionado al Puerto de la Cruz en un lugar del mapa, que estos datos que hemos conocido en estos días por parte de Asotel refrendan una actitud clara de un gobierno que apostó en su momento por hacer muy visible la ciudad, pero sobre todo porque repercutan en la economía de la ciudad. De hecho, los datos que a lo mejor quizás
cuando uno se da cuenta de estar por encima de la media de toda Canarias, como estuvimos en pleno COVID, siempre estuvimos por encima incluso de la propia oferta a nivel nacional, porque los valientes, los empresarios valientes han mantenido los servicios en Puerto de la Cruz. Nosotros nunca hemos sido una ciudad fantasma, no hemos tenido, a pesar de la pandemia, muchos bares ni tiendas cerradas, sino todo lo contrario, pudimos disfrutar, como ahora mismo aquí, ante el David Rodríguez, apuestas claras de empresarios que en momentos tan complicados como la pandemia se acercaban a Puerto de la Cruz, como ha sucedido con la compra de los hoteles, porque hablamos de los datos de la ocupación, pero probablemente esos datos se multipliquen cuando ya estén en funcionamiento todas esas nuevas inversiones en la planta hotelera de Puerto de la Cruz. Que está en plena reforma. Sí, por ejemplo el Hotel San Telmo, que de Sanjay, esta mañana mismo hablaba con él para estar cerrando la compra del Hotel Martianes, otro hotel emblemático que lleva muchas décadas cerrados y que va a dar también una oportunidad, como lo ha hecho el propio grupo de Marichal, que después de haber comprado el Atlante Mirage y probar ahora mismo, ya ha anunciado la compra del Hotel Miramar y del Hotel El Tope, pero también un empresario muy joven canario con la apuesta del Hotel Los Príncipes, más de 2 décadas de hoteles que estaban absolutamente cerrados y abandonados y que están en plena efervescencia, terminando proyectos, incluso algunos, como es el propio Hotel Los Príncipes en esa primera fase de demolimiento, o el Hotel San Telmo, que ya está en plena reforma, pero además recibiendo cada día nuevas noticias, como esta misma mañana te decía, del Hotel Martianes, otro emblema de la ciudad, casi 20 años cerrados, y por fin empresarios que ya están invirtiendo en Puerto de la Cruz vuelven a invertir, compran el hotel y están preparando ese anteproyecto. Yo sé que tú me quieres contar muchas cosas del puerto, vamos a tener oportunidades en este ratito. Entiende que yo siempre me centro más en la persona con la que estoy y quiero percibir tus sensaciones, tus opiniones, tus proyectos y tus intenciones. Y sí que nos hemos visto, no mucho, pero nos hemos visto en estos años de pandemia tú y yo, y a mí siempre me ha resultado hasta cierto punto sobrecogedor el hecho y la idea de que tenías que hacer encaje de bolillo, hilvanar muy fino entre proteger la salud de tus ciudadanos y de los visitantes y no permitir que el puerto se muera, porque se muere su economía y se muere de hambre la gente. A mí eso me parece de verdad lo más difícil, y yo siempre te he visto empujando por actividades, con seguridad, contemplando todas las normativas sociosanitarias, pero intentando hacer cosas, pero yo supongo que por dentro, pues con el alma rota o con un montón de preocupación más de lo que parecía. La verdad, por favor. Bueno, la verdad es que yo creo que he llegado a la política y creo que las personas que ocupamos cargos políticos tenemos que ser valientes. Y la cobardía es también la parte más fácil. Yo no he nacido entre paños calientes y por lo tanto no tengo ningún problema para afrontar retos como he afrontado en mi vida, para asumir responsabilidades, para generar y trabajar de otra manera que quizás no es la habitual. Lo más cómodo, lo más fácil era haber parado como paraba todo el mundo, y nosotros tuvimos la oportunidad de, al igual que ser el primer municipio que ponía en marcha, y me hablo incluso a nivel nacional, un asesoramiento psicológico para esas personas que estaban encerradas, como poníamos en contacto a todas esas entidades para ayudar también a las personas o a los familiares o a los mayores que vivían en pisos, en edificios de 4 pisos sin poder sacar la basura, con toda esa capacidad de tener que sacar un coche a la calle en 4 idiomas y abrir y pedirle a un estudio de amigo de música que abriera para sacar un coche, informar a los turistas que nos encontramos. Los momentos eran complicadísimos, complicados, estremecedor para cualquier político, y uno que acababa de llegar, además sin casi todavía experiencia en el cargo como alcalde, pero sin embargo... Y supongo que miedo por la salud de la gente. Claro, ¿no? Pero además tenía claro que teníamos que tener la capacidad. Éramos el primer municipio que abría un hotel para personas que vivían en la calle, el primer municipio que abría un hotel para los enfermeros, para los sanitarios en Puerto de la Cruz. Todo eso sucedía a la par en la que, pues como uno no puede estar quieto, tenía muy claro el modelo de Puerto de la Cruz y decía, pues ahora es el momento de poner a la gente a pensar, ¿no? Sí. Si uno tiene claro una apuesta y convertir a Puerto de la Cruz en un auténtico ecosistema cultural y creativo, poner en valor el talento. Si alguien nos iba a salvar la vida, es la creatividad, es el propio arte. Todos cuando estábamos en COVID recurríamos, nadie puede decir yo estaba en pandemia y estaba quieto en casa, o leías un libro, o veías la tele, o te ponías música, o escribías o lo que sea. Todos recurríamos a ese hecho creativo que tiene el ser humano intrínseco en su propio ser, y por lo tanto, ¿por qué no aprovechar esos momentos para reflexionar y para compartir y generar un modelo de Puerto de la Cruz
distinto, que volviera a sus orígenes, a ese puerto de la Cruz pionero, a ese puerto de la vanguardia, a ese puerto, a ese hecho creativo que despierta también ilusiones, que genera bienestar. Es muy difícil, en estos momentos estamos afrontando ya no solamente una crisis sanitaria que aún sigue, una crisis económica y un receso que está casi como por llegar, sino también una crisis social. Los problemas de salud mental serán y van a ser aún mucho más graves, y el bienestar que aporta la cultura, el desarrollo emocional y personal, no lo aporta ninguna otra actividad, de verdad, y sobre todo entendiendo que la cultura no era mucho más que la política de exhibición, poner a trabajar a colectivos, como hicimos con proyectos específicos, como pudieron ser las 15 o Pescabrava. Es que en mitad de la pandemia puedo poner sobre la mesa proyectos de innovación social, de relación social, proyectos que hacen del Puerto de la Cruz y que han hecho que nuestra ciudadanía haya afrontado esta crisis de manera distinta y que repercute, como no, sí, en el tejido asociativo de nuestro municipio, ¿no? Desde luego, la actividad nunca ha dejado de existir, pero en este momento está en un nivel óptimo, diría yo. Simplemente no hace falta más que pasear por el puerto y darse uno cuenta de que el lugar está muy, muy animado. Y tal y como decías antes, además no solo hay turismo interior, sino que hay mucho guiri, ¿eh? Sí, es complicado y a veces incluso hasta extraño pasear y encontrar mucho turista extranjero, porque sí, en esta temporada estamos muy acostumbrados a ver al turismo nacional, al ver al turismo regional, y es muy raro ver otros mercados, pero como igual el mercado también se transformó y esta crisis sanitaria trajo consigo que ya no hay una expectativa. Cada vez el turista, nuestro visitante, organiza sus vacaciones muy a última hora, sí, no hay reservas de meses, no hay un turoperador que dé seguridades como antes a 6 meses o previsiones a un año. Eso ya no existe y nosotros tenemos que estar atentos a ese cambio para ofrecer. Por eso la capacidad de tener una agenda llena de actividades, de multiplicar las experiencias de nuestros turistas, nos va a garantizar que la gente desee no venir una vez, ni una vez cada 10 años, sino que desee venir constantemente al puerto y disfrutar de esta ciudad, entre otras cosas por sus valores gastronómicos, comerciales, de temperatura, que ahora mismo se está asando medio país, y mira qué panza de burro más bonita tenemos hoy, ¿no? Esa temperatura, grados, ¿no? 25 grados. Yo vengo de La Laguna, también en Tenerife, 34 grados. Sí, por eso que en estas virtudes, en estas oportunidades también que tenemos del propio sector, yo creo que son las que había que poner en valor. La pandemia es y fue muy dura y había dos formas de afrontarla: quieto o inquieto. Y yo soy una persona inquieta, por lo tanto lo que hice fue poner a trabajar tanto al equipo como a la propia ciudadanía, hacer copartícipe también al sector empresarial de que esto nosotros teníamos que ser diferentes, que teníamos que afrontar esta crisis de manera diferente, que quizás otros municipios que no tienen esta repercusión en el sector económico de sus visitantes podían permitírselo, estar quietos. A mí me llamaban compañeros para decirme: Marco, ¿qué haces? ¿Qué haces? Sí. ¿Por qué estás afrontando esto? ¿Por qué si el festival de jazz se canceló en La Palma, por qué continúas adelante? ¿Por qué estás adaptando un festival, un Peñón Rock, un Mueca? ¿Por qué lo diversificas? No se entendía. No sé si tú recuerdas que cuando nos veíamos en privado, sin entrevistas, yo te planteaba algo parecido. Decía: yo sé lo que intentas, pero ¿cómo vas a conseguir hacer lo que intentas? Lo entendían todos y el tiempo me ha dado la razón. Sí. Podía haberme salido muy mal, también te digo, ¿no? Podía haberse quedado simplemente en la estrategia de una oposición que quería cargar contra mi persona o incluso crear en una sociedad cierto perfil de persona irresponsable, que era quizás lo que buscaba la oposición. Sin embargo, pude demostrar que el Puerto de la Cruz estaba siendo modelo para el resto del municipio, que las insignias culturales en un observatorio de la cultura posicionaba a Puerto de la Cruz en un territorio nacional con una repercusión que jamás hubiésemos tenido si no hubiese sido ese momento. Con la cultura muy viva, eso está claro. Porque festivales de música hay 50, 80, 100 en todo el territorio nacional, pero el único que tenía 13 páginas en el periódico El País era el puerto, como ocurría con el Festival, ¿no? Escúchame, vamos a llegar al muelle del Puerto de la Cruz. Ya es la entrada del barrio pesquero más popular seguramente desde luego del municipio, pero acabamos de pasar por el Parque San... Ahí cuando lleguemos al muellito, que lo estamos viendo, te voy a preguntar para que me hagas un resumen de tus sensaciones, de tus impresiones y de lo que ha pasado, que me lo cuente el alcalde de la ciudad. Pero acabamos de pasar por el Parque San Francisco y me nace preguntarte qué va a ser de ese lugar. Bueno, yo creo que hemos compartido con la ciudadanía un ejercicio de reflexión, un ejercicio pedagógico necesario en un proyecto que comienza en el 2010, que es como quien se construye la casa empezando por el tejado, ¿no?
se planifica todo un proyecto, todo un proceso de un concurso para ambicionar un parque de San Francisco, donde en los propios estudios iniciales se dice de que no hay que recurrir por los valores del bien de interés cultural y por el edificio de 30 viviendas familiares que colindan con el posible Parque San Francisco, y sin embargo se está durante 10 años trabajando en un proyecto que va a un -2 pisos. Por lo tanto, hay informes geotécnicos que se hacen precisamente después de que se culmina el procedimiento de desmonte, que fue lo que ocurrió con el parque, y a partir de ahí lo único que hemos hecho público es que ahora ya hemos recibido el informe del obispado que alerta de las grietas que son visibles solo con el desmonte, con lo cual si metiéramos un pico y una pala podríamos poner en riesgo el BIC, eso no hace falta ser muy técnico para interpretarlo. También lo que es el patrimonio histórico del Cabildo ha hecho su propio informe y también alerta de las necesidades, las exigencias y de incluso la oportunidad de que si se iniciara la obra podría pararse y tendría a lo mejor que empezar a invertirse un dinero, aparte de los costes, que estamos hablando de un auditorio para a lo mejor 500 personas que tiene un coste de 25 millones, cuando somos conscientes de que en esta isla de Tenerife se están fabricando otros auditorios para 2.000 o 3.000 personas por 5 o 6 millones de euros, ¿no? Que ahora con el ajuste de precio podríamos estar hablando de 7 o de 8. Sí. Y también sabemos de los inconvenientes para generar una obra de esta magnitud en el espacio en el que estamos, porque la calle de San Juan o la calle Agustín de Antequera se puede ensanchar, somos muy conscientes del puerto que tenemos. Ante toda esa complejidad, lo que planteamos desde el gobierno era que si donde se había tardado 10 años o 11 años en solamente planificar un proyecto, ¿por qué no hacíamos partícipe a la población de una posibilidad? Y la posibilidad es muy clara. Estamos estudiando una posibilidad de proyecto con una infraestructura más verde y más sostenible para este inmueble, que puede ser una alternativa también para esa oferta cultural de espacios al aire libre y naturales como tenemos en Puerto de la Cruz. Y con mejor acceso, pero alejado del centro histórico. Y con mejor acceso, una propuesta que es la que estamos ahora ya estudiando en el ámbito de ciudad sostenible, del área de urbanismo, que es encargar un estudio de viabilidad de la antigua parcela de la estación de guagua. Una parcela que podría albergar aparcamientos, que esta no, una parcela que no pone en riesgo ningún bien de interés cultural ni un patrimonio del siglo XVIII que podríamos perder, una parcela que puede cuatriplicar el aforo y las oportunidades, porque los que conocemos la cultura de verdad, no aquella que la ve desde el escaparate o aquel que solo la utiliza cuando llegan las elecciones o que pretende un aplauso pero luego no participa de ella. Los que la conocemos de ver sabemos que para los productores culturales es muy difícil programar en una sala tan corta de aforo para una superproducción. Más aforo le darán más posibilidades a ese auditorio futuro, ¿no? Por supuesto, por más lo tanto yo creo que ahora mismo la dimensión, el tamaño y la importancia así es, de las incluso producciones. Ya estamos estudiando con el consorcio, viendo opciones que ocurren en otros municipios a nivel nacional, donde se ha podido compaginar la inversión público y privada, porque evidentemente el ayuntamiento no tiene por qué gestionar los parques y sí puede gestionar el auditorio, y por lo tanto podríamos ir a ese maridaje perfecto entre lo público y privado para construir las plazas de aparcamiento que le hacen el puerto y el auditorio que realmente le hace falta. Hablando de eso del aforo, que lo entiendo perfectamente, también me parece importantísimo el acceso y los aparcamientos, que ahí, en este lugar que tenemos enfrente, sería dificilísimo, si no imposible. Bueno, la calle es peatonal, o sea que no se podría. Te preguntaba, alcalde, cuál sería la diferencia de aforo en el Parque San Francisco con la que se podría hacer en el proyecto que definitivamente salga, por ejemplo, en el lugar donde antes estaba la estación de guagua. Podríamos casi multiplicar por 4, cuatriplicar el aforo, es decir, podríamos estar hablando de perfectamente un auditorio para 2.000 personas y no para 500. De todas formas, es verdad que yo digo siempre que en estos procesos que abrimos de reflexión sin miedo, porque yo no le tengo miedo a que la gente opine, podíamos haber recibido todo lo contrario, de repente podíamos haber recibido o percibido de la sociedad que la gente quería el Parque San Francisco donde estaba sí o sí, aunque hubiera que invertir 50 millones de euros, tenía que ser allí, y sin embargo haciendo pedagogía y explicando las cosas, lo que percibimos en la sociedad es todo lo contrario, son muchos más aplausos que los que incluso esperábamos, porque este proceso también viene de donde mismo estamos. Tenemos a un museo de arte de Eduardo Westerdahl en la Casa de la Aduana, y precisamente el proceso participativo que se hizo para que el sector cultural aplaudiera el proyecto del Parque San Francisco, porque iba a contemplar su sede, cosa que por cuestiones de volumetría, el estudio de detalle, después de que el patrimonio histórico del Cabildo hiciera un informe sobre el inmueble, ya lo impedía. Por lo tanto, tampoco dimos respuesta a una oportunidad como por ejemplo puede ser la sede de este museo. Por lo tanto, creemos que hay una oportunidad de verdad
de oro, donde se han esperado 10 años, no pasa nada porque esperemos uno. Si yo tuviera interés partidista, pondría una placa y pondría una piedra y una pala, como a lo mejor harían otros, pero creo que estamos en un momento de reflexión y en un momento importante como para pensar en esta oportunidad de futuro que tiene Me Puerto pongo de la aquí Cruz, para ¿no? obligarte a dar la vuelta, ven, junto a la pescadora, que todos conocemos y a la que todos apreciamos como uno de los símbolos de esta ciudad. ¿Qué pasó a primeros del mes de julio aquí, donde estamos ahora? Bueno, yo creo que volvimos a vivir un momento histórico, ya no solamente por el número de personas que la disfrutamos, sino porque después de 2 años era muy duro para un portuense no embarcar a la Virgen del Carmen, no formar parte de estas grandes fiestas de julio que han sido más grandes que nunca, en donde el fervor con la Virgen del Carmen, pero también por el gran poder de Dios, momentos muy complejos. Yo veo la San Ramón ahí, parece que es como un barco mío, porque es muy difícil haber puesto en marcha la San Ramón también, esa nueva San Ramón, por complejidades de la administración, porque también sus propietarios no podían estar como han estado en otro momento haciendo uso del barco para la pesca, y ponerlo en marcha después de 2 años de pandemia fue muy difícil. Trabajamos mucho para que se diera. Y fueron momentos únicos, tanto con la procesión del Gran Poder de Dios como este momento de la embarcación o del día 16 de la Virgen del Carmen y la embarcación con San Telmo, que volvió a darle al Puerto de la Cruz ese que siempre cuando alguien nos ataca o nos hace alguna referencia y habla de las fiestas, yo digo, qué tristeza, ¿no? Cuando otros ayuntamientos presumen de sus fiestas, a nosotros nos la están poniendo en duda, cuando precisamente son esa seña de identidad, esos valores de singularidad que nos hacen únicos, que es que no hay una embarcación. Ahora hay muchas embarcaciones, sí, y hay muchos municipios que embarcan a la Virgen del Carmen, pero permítame que lo diga y lo afirme, embarcaciones como la Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz no existe en el mundo, y eso es una realidad que se vive, que se palpa, que se siente, que vemos, ¿no?, a Chago Melián cantar o a Tony este año incluso con una apuesta de Isabel González al inicio, que fueron momentos únicos, momentos mágicos. Esteban Aliaga le regalaba otra canción al final a los cargadores, en la salida al mar, bueno, enseñando también talento, mostrando el talento de tanto el que tenemos como el que acogemos, para hacer de la embarcación un momento inolvidable, ¿no? La última pregunta sobre eso. Intento entender qué pasa, algo que me pasa a mí desde hace muchos años, que te pasa a ti, y yo no encuentro palabras para contarle a los espectadores. Suelo hacer, cuando hablamos de este tema, cuando toca ese día, o como el de hoy, que no es ese día, pero toca hablar del asunto, ¿qué pasa en ese momento, cuando se embarca la Virgen? ¿Qué hace de ese momento tan especial? ¿Por qué mira, se me está, mira la carne, mira, en serio? Sí. ¿Y por qué a todos nos da por llorar, o por lo menos por emocionarnos? ¿Cuál es la chispa que no se puede escribir y que me parece que es muy difícil hacer que traspase la pantalla? Y es mi trabajo y me declaro incompetente para eso. ¿Qué pasa, alcalde? Hombre, yo creo que es imposible casi describir lo que pasa si no lo ves. Y por muchas que parece como que nos contagiamos convocatorias, por eso, porque no se puede ver a través de las cámaras esa sensación que se vive en un elemento único, porque hay también unos cargadores que llevan la moción de la Virgen, y sobre todo porque yo se lo reconocía a su nieta, que estuvo este año de Jalo, ¿no?, de nuestro escultor Ángel Acosta. La Virgen del Carmen del Puerto de la Cruz es una talla contemporánea, llega en el año 54, que no estamos hablando de una talla de siglos, donde sin embargo, el fervor y la devoción de los portuenses y de los no portuenses, yo creo que hay algo fundamental en la propia imagen, que es la capacidad no solamente de transmitir, aunque sea una talla, sino del reconocimiento de una talla que lleva esa imagen de mujer canaria y de mujer portuense, de ver a los cargadores cargarla bajo sus hombros, que no viene en carro, que viene cantando, que viene con esa oportunidad que solo, y que luego yo creo que el momento de llegar al mar es un momento único, ¿no? Si se te pone los pelos de punta, yo tengo a mis hermanos cargadores, tengo a toda mi familia, personalmente ese día, desde que tengo la responsabilidad lo vivo mucho más nervioso. Antes lo disfrutaba más, la verdad, que lo que ahora lo disfruto, pero también lo sufro, porque quiero que ese momento que de repente parece casi como un milagro, en el que cuando ya no hay manos y el agua llega a la barbilla, ¿no? Sí. El cargador saca fuerza, no sabe uno de dónde, y puede apoyar la Virgen del Carmen sobre el barco, ¿no? Y forma parte también de la complejidad de los que conocemos cuáles son las características del muelle, de ese día que estaba la mar baja, de que se podía... Y todo eso
también lo que puede ser un momento complejo lo llena de magia, ¿no? De autenticidad, de sabor único. Por Esa eso digo que presión, puede haber muchas esa- embarcaciones, pero Sí. ninguna como esta, ¿no? Ahí voy. Esa presión que va a más, a más, a más, y que estalla y se contagia entre miles de personas, que hay miles de personas aquí alrededor, no cabe un alma, y estalla a una, es lo que es difícil de explicar. Sí, eso- probablemente, como se dice también, no hay que vivirlo para sentirlo. Claro, Uno tiene que... claro. Si en otro momento uno ve a través de la televisión las imágenes y Sí. lo ha podido vivir, probablemente tenga más oportunidades Sí, de acercarse claro, a a lo que fue. se traslada, a lo que se siente. Y es verdad que se contagia, por supuesto. Que también los cánticos de Chago Melián te entra y tú percibes que hay algo en el ambiente, en esa sensación, en el que están también los cargadores de San Telmo, que no me puedo olvidar porque también viven con fervor ese momento en el que, pues como nosotros decimos, ¿no? El chulo baja primero Sí. y se embarca y prepara a la Virgen del Carmen. Yo creo que hay una oportunidad única de sentirlo y de vivirlo, y si alguien no lo ha tenido nunca, creo que yo podría afirmar que al menos una vez antes de morir habría que vivir la embarcación de la Virgen del Carmen, ¿no? Alcalde, sé que ese día fue imposible porque tenías la agenda a 1000, que ya me contó la gente de tu gabinete. Pero con posterioridad, como está colgada en internet, ¿viste mi reportaje de la Cucaña? No he podido ver todo, ni siquiera mis entrevistas, como bien dices, algunas de 5, otras de 10, otras de radio. No he podido escuchar absolutamente nada porque tuvimos, y quiero agradecer a los medios, especialmente a Mírame también, siempre la cobertura, porque es un día en el que de repente no hay Estamos aquí. zapping, no hay radio, no hay nada que no hable del Puerto de la Cruz, y eso es muy importante. Pero de verdad que no he tenido ni siquiera... Ayer o antes de ayer me pasaban la primera foto aérea que veía de la embarcación, porque no he tenido tiempo, no ha cesado la actividad de las fiestas después de la embarcación. Pues ella un vistazo Y a las no he visualizaciones. tenido tiempo, pero tengo que verlo, tengo que ver Esto incluso el mucho. alcance que han tenido. Sé que desde muchos medios nos han entregado también memorias del alcance que han tenido y que tienen sus todavía reproducciones. Como bien apuntas, hoy en día no solamente es lo que queda, sino que gracias a los medios todo queda en ese maravilloso mundo, universo, ¿no? De internet, a que cualquier turista que quiera acercarse también, o cualquier residente que quiera volver a sentir lo que se sintió, basta con recurrir a internet y poder ver de nuevo lo que ocurría, ¿no? Me queda mucho, casi todo, por preguntarle al alcalde sobre cuestiones de actualidad política y social. Vamos a seguir paseando por otro rinconcito de aquí del Puerto de la Cruz y voy a ver hasta dónde llego, porque claro, el hombre tiene sus explicaciones y explica con todo tipo de ilustración que nos llena de conocimiento, pero a lo mejor fui demasiado ambicioso, la escaleta con demasiados asuntos. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Me estabas contando que ha sido fundamental la apuesta de estos pequeños empresarios con empresas familiares para que tu apuesta y la de tu equipo de gobierno de que no cese la actividad, no muera la actividad social. Esto era fundamental también, ¿no? Sí, bueno, es que para nosotros un valor más de la ciudad es su sector comercial, ¿no? El comercio del puerto es tradicional por no representar esos espacios que hay en muchas ciudades turísticas de grandes franquicias donde hay lo mismo en todos lados, viajes por donde viajes, y forma parte de la tradición más comercial del Puerto de la Cruz, estos establecimientos que incluso han aprovechado la pandemia para poner en valor esas diferencias que tienen con otros establecimientos parecidos, y sobre todo emprender acciones de renovación, de reforma, y como hemos podido apreciar y vemos en la grabación, ¿no? De una calidad exquisita tanto para los residentes, pero especialmente para los visitantes. Nosotros estamos apostando y tenemos claro que necesitamos no solamente más turistas, que necesitamos aumentar ese target de turistas, de tener amplitud de mirada con respecto a las franjas más de edad de nuestros turistas, de ir a un turista mucho más joven, pero también no puedo negar la intencionalidad de ir también a un turista
cada vez de más calidad. Diversificar el origen, las edades, el nivel económico. Y por lo tanto claro, es fundamental que tengamos respuesta de un sector comercial, porque todos los que nos vamos de vacaciones, aquellos que tienen la suerte de irse de vacaciones, yo cuando me iba de vacaciones, podría decir en pasado, ¿no? Pero un ser humano tiene que cogerse una semana, 4 días. Sí, yo espero tener algunos días de respiro, no muchos, pero algún día, aunque la última experiencia fue antes del COVID, y no sé si pues me iré más, por si acaso, ya toca porque fue cuando justo estaba, además, no eran vacaciones, porque estaba realmente en Alemania promocionando la ciudad con el intercambio, y fue aquella crisis con aquella crisis terrible del temporal y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que decía es importante, que el sector comercial también esté con esa intencionalidad, que sigan apostando, que cada vez hay nuevos comercios, pero además comercios de calidad, porque eso sí es fundamental, porque cuando uno se va de vacaciones tiene esa intencionalidad y le gusta ir a comprar y comprarse cosas nuevas y presumirlas cuando uno tiene colorcito nuevo y está de vacaciones, y es para el puerto esencial tener comercios como este, ¿no? Que apuesten ya no solamente a nivel visual por los escaparates, sino que es que además lo que ofrezca sea servicios de calidad, ¿no? Y desde luego... Espérate, porque si no luego me echa la bronca. ¡Ay, qué susto! Pero es que yo no quiero salir en la tele, yo soy muy guapa. No, pero como te vi, después me echa la bronca, después dice, no me saludaste. No me saludaste. Oye, una curiosidad, que no tiene nada que ver con tu gestión. En el puerto... debe ser uno de esos pocos lugares, de esos pocos municipios o ciudades de las islas, donde forma parte del arraigo y de la historia también por la larguísima tradición como motor turístico. De hecho es la capital turística de Canarias, yo lo sigo considerando así, incluso desde el siglo XIX o incluso antes, desde el siglo XVIII. Hay apellidos extranjeros más que en la media del resto de Canarias, pero además hay muchas familias formadas con padres o abuelos de alemanes, de belgas, que se casaron con canarios, y los hijos tienen esos dos apellidos y esas dobles nacionalidades. Eso se da muchísimo en el puerto, ¿verdad? Más que en el resto de Canarias. Bueno, es que ya el hecho multicultural, ¿no? Uno siempre habla de esa globalización como en aspectos como negativos, pero en el caso del Puerto de la Cruz es un aspecto más de la idiosincrasia del puerto y una de sus virtudes, esa capacidad de muchos extranjeros que se quedan, que conforman su familia, que tienen hijos, que tienen descendencia, que basta con acudir a un colegio de Puerto de la Cruz. Tenemos, por ejemplo, en el Tomás Iriarte 23 nacionalidades en el propio colegio, casi nada, ¿no? Y todo, además viviendo y mostrando una vez más que somos una ciudad segura, que la convivencia es exquisita, que es un valor más añadido. Tenemos de hace muchos años también, y forma parte de nuestra identidad, pues incluso el Club Finlandia, el Club India, personas que pasan aquí mucho tiempo, que ya se han quedado o que viven aquí y que sin embargo quieren compartir con la ciudadanía sus días importantes, sus celebraciones, y cada día abriéndonos más y poniendo en valor ese valor multicultural que tiene el Puerto de la Cruz, pero además un elemento creo que clave de convivencia, ¿verdad? Aquí hay una comunidad senegalesa muy importante en el municipio, que además convive de una manera extraordinaria, ¿no? Y hay distintas generaciones. A mí me ha encantado en estos días, por ejemplo, poder comprobar que hay ya muchos hijos de senegaleses en la universidad, que están casi terminando una carrera, en un encuentro que tuve con una asociación en estos días, y la verdad creo que son frutos, incluso algunos que han conformado ya familias con también residentes, ¿no? Y no vivir en esos digamos guetos que se suele decir habitualmente cuando las personas no se relacionan entre sí, y eso no ocurre en el puerto. Aquí el extranjero, el que viene se siente como en casa, y el que se queda, el extranjero residente, ya forma parte y es un portuense más, ¿no? Bueno, una pregunta que tengo que hacerte. He escuchado a alguien de la oposición decir de ti, de tu gestión como alcalde, que eres muy gastón. Sí, bueno, eso tiene quien no ha administrado bien las cuentas municipales, y probablemente como dice el refranero español, dime de qué presume y te diré de qué careces, ¿no? Miren, el gobierno anterior pagó la deuda con los bancos, y perfecto, pero es injusto, mentira e insolidario no reconocer que este gobierno también ha pagado deuda. Nosotros cuantificamos en estos 3 años de pandemia, pagó por valor de 10 millones de euros la deuda. Porque pagar más de 3 millones de euros en derechos laborales a los empleados públicos que el gobierno de Coalición Canaria del Partido Popular decidió quitar y que los juzgados han obligado a pagarlo, es deuda.
aunque no sea una deuda con los bancos. Ajá. También es deuda pagar más de 2 millones de euros en revisión de precio de las empresas que nos prestan servicio, porque eso también es algo que el ayuntamiento tiene que afrontar. También es deuda pagar la seguridad social derivada de la mala política, la praxis de concesiones administrativas del gobierno anterior, como ha sido, por ejemplo, la deuda derivada de la seguridad social de la empresa que explotaba los bares del lago, que no solamente dejamos de ingresar los 2 millones de euros, sino hemos tenido que pagar la seguridad social derivada que no pagaron de sus empleados y que acogimos en Pamarsa, ¿no? Son muchas las deudas, como, bueno, hay una modificación de crédito reciente que hemos hecho, por lo tanto, digamos que ese discurso populista de la oposición no se sostiene, y no se sostiene porque la realidad es la que es, sobre todo porque no solamente no hemos sido derrochadores, sino que hemos conseguido el equilibrio, y puede ser que alguien que ha estado a lo mejor 20 años al frente de las cuentas económicas le sorprenda que un gobierno nuevo tenga esa capacidad, porque no quiera ver más allá. Pero la realidad es que en estos momentos de pandemia no solamente mantenemos a día de hoy con un informe de liquidez de tesorería, que no lo dice un político, es un informe público de tesorería que irá al Pleno, tenemos exactamente el mismo remanente de líquido de tesorería que nos encontramos en el 2019. Por lo tanto, todo ese discurso decae cuando la posibilidad de que el ayuntamiento tiene para afrontar modificaciones de crédito es exactamente el mismo. No hay problema de liquidez, no hay problema. Y sobre todo, es importante, aunque no lo quiera reconocer la oposición, que está claro que está intentando pues buscar votos, no hacer labor de oposición y fiscalizadora, sino intentar hacer demagogia y generar titulares que no son reales, porque nadie pone en riesgo la estabilidad presupuestaria teniendo esta cifra, sino que además tuvimos que afrontar el momentos más complicados para esta ciudad. Es que este ayuntamiento fue capaz de bonificar el 50% de la basura. ¿Que gobernar en pandemia? A toda la ciudadanía. No, pero es que no todos los municipios turísticos aplicaron esta bonificación, sí. No lo hicieron, y te lo puedo decir. Nosotros ahí hay un semáforo de la propia patronal que pone en valor a aquellos municipios que lo hicimos, y los hicimos nosotros desde el minuto 1, aplicando el 50%, por ejemplo, como ayuda no solamente a la ciudadanía, sino a los grandes productores que tenían sus hoteles cerrados y que son los grandes generadores de residuos de este municipio. Pero no fue la única, suspendimos la ocupación de la vía pública. Hemos sido capaces de poner por primera vez y en marcha más de 1 millón de euros, es decir, de las arcas municipales para ayudar a los empresarios. Dejaron de cobrar impuestos a quienes ocupan con terrazas, con mesas. Claro, y suspendimos esa tasa, pero no fue la única, es que pusimos a disposición de los empresarios del Puerto de la Cruz más de 1 millón de euros para generar por primera vez en la historia, después de hace muchísimas décadas, una propuesta de subvención para los empresarios, medio millón de euros en el ejercicio 2020 y medio millón de euros en el ejercicio 2021. Y por supuesto, aplicando ese ahorro que tenían los portuenses en los bolsillos de las personas más necesitadas. Ampliamos en cada uno de los ejercicios 1 millón de euros que aumentamos en la partida para ayudas a familias más vulnerables. Y hemos asfaltado las calles, invertido en algo que para el puerto es fundamental. Y hemos afrontado, sin ningún tipo de ayuda, los servicios extraordinarios. Porque esta ciudad estaba catalogada por el Safe Touring del propio Instituto de Calidad Turístico de España, porque pudimos demostrar que estábamos cumpliendo con las medidas sanitarias. Un montón de información. Y te recuerdo que estamos pendientes de un hilo aquí en la pantalla de la tele. Si no nos tomamos un café, hablamos de las películas que has visto en el cine Chimisay, o nos tomamos un helado o algo, vamos, pues vamos, que que te voy a llevar a esa apuesta también gastronómica, a esos sabores del puerto que son únicos, y nos vamos a el relieve que nos ha regalado otra buena noticia para el Puerto de la Cruz, que ha conseguido un Soleil de la guía Repsol, precisamente porque sus helados están elaborados en Puerto de la Cruz. Así que no solamente tenemos gastronomía, sino que además tenemos cada día más industria local. Pues vamos. Bueno, te hemos traído aquí porque como estás tan antojado yo siempre, y en el puerto hay muchas heladerías, pero especialmente porque, como bien apuntan, ¿no? Pues el solete de la guía Repsol le ha otorgado esta oportunidad para una empresa que ha decidido también, después de toda una experiencia profesional de estar pues en el barrio de La Vera, de estar en otros municipios, apostar por Puerto de la Cruz. Ahí todo el obrador, toda la parte más industrial que vemos, que es un elemento también único para esta ciudad, donde ya se fabrica chocolate, donde se fabrican helados. Y bueno, bonito, parece un decorado de... Sí.
una apuesta importante de lo que hablábamos precisamente antes, ¿no? De la calidad con la que no solamente estamos abriendo negocios, sino que se están abriendo negocios con mucha calidad, cada uno con su identidad, cada uno con su apuesta, con sus valores diferenciales, y que bueno que estas experiencias para el residente, para el local, pero por supuesto también para nuestro visitante, se multiplique con estas iniciativas empresariales, ¿no? ¿Y el color del helado de pistacho? ¿El verde oliva? Sí. Bueno, y sobre todo, aunque no lo vayan a poder disfrutar, pero podrán venir, vamos ahora para acabar con el antojo. No, mía no. No fue tuya. Y además te dije, en vasito, no, en corneto tradicional. Que fue idea de él. No, fue mía. Fue mía y fue horrorosa. Una idea horrorosa. Pero está buenísimo. Eso sí, sí, no está rico que se plátano. Refrescamos la tarde y damos una imagen mucho más natural que estar sentado en un plató rígido y demás. Sí, mira, las calles están llenas de gente, pero el programa de actividades culturales, sociales, de todo ámbito de tu ayuntamiento también está cargado, no hay más que ir a puertodelaCruz.es. Bueno, ahora precisamente este mes de agosto afrontamos esa nueva oportunidad, Veranos del Taoro, todo un éxito de participación, las entradas absolutamente, los aforos completos, con el primer teatro de sala en el espacio natural de toda Canarias. En el ámbito nacional conocemos mucho el Teatro de Mérida, o conocemos a nivel internacional el Shakespeare in the Park en Nueva York, pero Canarias no tenía ningún festival de teatro de sala en el espacio natural. ¿Y quién lo tiene? Puerto de la Cruz, que se llama Veranos del Taoro, que ha venido para quedarse con mucho éxito y que va a ser una apuesta importante para el resto de los veranos si uno continúa aquí al frente. Luego vamos a poder disfrutar de Mercarte, de una apuesta también del área de juventud del Cabildo y el municipal para poner en valor el talento joven. Nos queda el Festival, nuestro Festival de Música y Tendencias, que era la insignia número 1 del Observatorio de la Cultura Nacional en la provincia, en toda la comunidad Canarias. Luego nos queda un acto organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas, que es el tradicional Oktoberfest, con toda la fiesta de la cerveza, con todo lo que es la invitación de la orquesta, y llega el momento del carnaval de verano, por si fuera poco, en este mes de agosto, en el que hay que sumar pues las fiestas de la Vera, las fiestas de San Felipe el Tejar, las fiestas de todos nuestros barrios, para seguir llenando de contenido y sobre todo para poder mostrar un Puerto de la Cruz cada vez más vivo, ¿no? Porque además existe identidad en muchos de los barrios, identidad, comisiones de fiestas potentes, muy participativas, que piden al ayuntamiento ayuda para hacer muchas cosas. Bueno, ha sido un momento complejo porque también han estado parados 2 años muchas comisiones de fiesta esperando, pero creemos que también es una oportunidad para hacer convivencia, para tejer ciudadanía, y que por lo tanto el ayuntamiento tiene que estar a su lado. Las fiestas en los barrios no son solamente el momento en el que ocurre la fiesta, sino son esa oportunidad de la convivencia, del trabajo en equipo, del esfuerzo que hacen los vecinos por también generar bienestar social, por repartir alegría para los vecinos. Así que hemos celebrado muchísimas durante este año, recuperando esos momentos únicos de nuestros barrios, y nos quedan estas 2 por vivir, que serán seguramente grandes fiestas también, ¿no? Yo solo te digo una cosa, alcalde, si tú quieres que el momento más retuiteado, repartido, difundido, divulgado y a lo mejor hasta trending de esta entrevista, utilizarlo para decir algo muy importante, que a ti te parece muy importante, es este que tenemos, los helados derretidos, que no sabemos cómo escapar de esta, pero en este momento es donde lo que tú digas de verdad se va a cortar y va a llegar en donde no imaginamos. No, yo creo que lo importante no es de este acto de la entrevista o de este paseo, es poner en marcha lo que el Puerto de la Cruz tiene, ¿no? Y es ese valor de autenticidad, el valor único, el reconocimiento de cualquier esquina, de cualquier rincón de nuestra ciudad, como puede ser esta plaza de la iglesia, como puede ser cualquier espacio en el puerto como espacio único, y tan único como hacer una entrevista
con un helado derritiéndose y no sé si con, con alguna oportunidad de que alguien nos diga, mira tú, qué respeto, ¿no? Comiendo y hablando, pero... Probablemente a mucha gente no le parecerá bien, pero de eso se trata. Bueno, sobre todo de intentar, como decíamos al principio, de poner en valor estos sabores del puerto, Sí, pero señor. sobre todo... Premiada, una guía premiada por la guía Michelin. Sí, guía Repsol. Perdón, la guía Repsol. La Repsol. Y sobre todo por una oportunidad de poner en valor, como digo, los sabores del puerto y sobre todo, y esto me gustaría volver a insistir, agradecer ese esfuerzo empresarial que hay detrás de esta dinamización. Esto no es un proyecto de Marco y su equipo, un proyecto del PSOE, del Puerto de la Cruz, un proyecto de un gobierno, es el proyecto del conjunto de la ciudadanía, del sector empresarial, del que viene de fuera, del talento que acogemos, del talento que tenemos, de toda esa oportunidad de creer en esta ciudad para ambicionar cada vez un futuro mucho mejor, ¿no? Bueno, nos queda el último tramo de esta entrevista que me gustaría hacerlo en algún otro sitio, con una mirada más en perspectiva del Puerto de la Cruz. Y te voy a preguntar por tu futuro personal político. ¿Te parece? Sí, perfecto. Aquí estamos. Voy a llevarte donde corre mucho el aire. Venga, ¿te pues parece? vamos, A la venga. punta del viento. Desde luego, mira, yo no, se lo sabes, seguramente eres autoridad, estamos en alerta naranja en toda Canarias por altas temperaturas. Mira la cruz verde de la farmacia. Tenemos en este momento, a media tarde, fíjense, a ver si termina el mensaje publicitario, de la farmacia San Telmo. Miren lo que tenemos. Las 6 de la tarde, 6:12. 25 grados. Es la misma temperatura con la que empezamos la entrevista, por eso hacíamos hincapié en que es verdad que esa temperatura en una ciudad como la del Puerto de la Cruz es bastante estable en distintas estaciones y que nos permite, cuando en otros lugares hace mucho frío, estar aquí muy bien y cuando en otros sitios hace mucho calor, estar igual de bien, ¿no? En Puerto de la Cruz. La costa del puerto. Bueno, aquí tenemos los bajíos, ¿no? Ajá. Esos bajíos de San Telmo y esta misma mañana que recepcionaba a los concursantes de un certamen de Míster Nacional les decía, ¿no? Aquí tenemos una oportunidad única, la intervención de César Manrique que vemos detrás del lago y el espacio natural como era antes de una intervención que hoy en día es todo un ejemplo no solamente de arte y de creatividad, sino un ejemplo también de sostenibilidad, ¿no? Cuando nadie hablaba de medio ambiente, cuando nadie hablaba de nada que tuviera que ver con la sostenibilidad o con el cuidado de nuestro litoral, cuando no había esa alarma que hay hoy en día social, César Manrique antepuso toda una posibilidad de masificación o de ocupación en el litoral por ese regalo que nos ha hecho a los portuenses, que es un auténtico museo al aire libre y que se ha convertido en el centro neurálgico de todas nuestras propuestas culturales, albergando Festival de Jazz y Canarias, albergando lecciones como la del Rey del Carnaval y tantas otras oportunidades que nos da este maravilloso complejo, ¿no? Ahí está la mano del artista y ahí está una costa singular y única en unas islas que ya lo son de por sí, cada rincón de las islas, pero aquí está la singularidad de este lugar que es tanto en invierno como en verano. En invierno seguramente por la bravura del mar, por la violencia de cómo rompe las olas con todo este entorno que estamos viendo, pero también en verano por lo agradable que está para disfrutar de él. Marcos, alcalde, yo quiero saber de ti, de tu futuro personal, del político. ¿Te planteas repetir un segundo mandato? ¿Te planteas ser de nuevo el candidato de tu partido? ¿Te queda gestión te queda por innovar, por sacar sorpresas en esa gestión creativa en momentos absolutamente adversos que los de la pandemia? ¿O quizás necesitas descanso? ¿Quieres mirar a otro lado? No, yo creo que además sería casi impropio por mi parte no ambicionar seguir siendo alcalde de esta ciudad después de un mandato tan complicado, después de esos
más de 2 años de pandemia, que es tiempo que nos han robado a todos en nuestras vidas, pero especialmente cuando uno ambiciona y tiene ilusión por una gestión en el municipio de donde uno es, de donde hemos nacido, de donde me ha visto crecer y donde quiero seguir viviendo y donde quiero ambicionar un Puerto de la Cruz mejor. Yo no ambiciono ninguna cuestión personal en mi cargo público, lo sabe quien me conoce y a los que me he dedicado, y mi profesión y mi trabajo que está ahí, que no necesito la política para mantenerme ni para sostenerme, pero sin embargo hay algo de la política que me apasiona, que me emociona desde que el momento en el que di el paso y estuve pues en la oposición, aprendiendo todo lo que no quiero hacer, que es lo que me enseñó Coalición Canaria y el PP, ¿no? Cambiar el modelo de Puerto de la Cruz, eliminar esta temporada gris, acabar con la tristeza, acabar con el pesimismo de una ciudad, inyectarle energía, inyectarle positividad, ilusión y esperanza, haciendo partícipe a la población en general de un modelo de Puerto de la Cruz distinto, de este hecho creativo, el hecho más singular de mi propia persona, vincularlo con la ciudad, porque fue lo que fue siempre, fue lo que en esta ciudad nació Tomás de Iriarte, nació Agustín Espinosa, nació Agustín de Betancourt, no me lo tengo que inventar, no estoy inventando nada nuevo, solo estoy volviendo a esos orígenes que muchas veces la derecha, por miedo a que la ciudadanía genere opinión, tenga capacidad crítica, pues nubla toda la intencionalidad que tiene, la proyección que tiene Puerto de la Cruz como ciudad, donde quizás también ha habido otros intereses especulativos o empresariales de no apostar en Puerto de la Cruz y llevarse el dinero a otros municipios. Eso se acabó porque con creces podemos decir y garantizar que tenemos oportunidades de inversión en el ámbito insular del Gobierno de Canarias y del Cabildo como nunca, y realidades después de décadas como la ampliación del Jardín Botánico y otras tantas que podría nombrar, o el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que están siendo una realidad en Puerto de la Cruz. Pero sobre todo quiero continuar para darle al Puerto de la Cruz ese valor de su propia esencia, de poner en valor una ciudad turística, que fue una ciudad turística pionera, que durante años habló del puerto siempre en pretérito, en pasado, como una vieja gloria del turismo. Estuvimos como lamentándonos tantas y tantas décadas, y eso se acabó. Basta con dar una vuelta, un paseo como el que hemos podido ver, asomarnos y ver el puerto lleno de turistas, de residentes, y eso que son las 6 de la tarde de un día laboral, que si viniéramos un fin de semana multiplicaríamos esta oportunidad que tenemos, y sobre todo darle quizás al Puerto de la Cruz la oportunidad entre todos de recuperar la ciudad turística pionera de Canarias, poniendo en valor todos esos elementos diferenciadores que solo puede tener Puerto de la Cruz, ¿no? El otro día me decía alguien, claro, es que esto podría darse en otro sitio, pero la verdad que cuando se hace en el puerto tiene otro sentido, cobra otra magnitud. Y digo, claro, porque en el puerto tenemos una virtud que no tiene ningún otro municipio turístico, y es esa autenticidad, la oportunidad de que el turista se mezcle con el residente, donde conviven gente enfrente de un hotel, donde forma parte de esos elementos únicos el propio trato que reciben nuestros turistas de los portuenses, ¿no? Ese buen trato, esa gentileza, esa generosidad, esa solidaridad. Yo quiero continuar. Sería absurdo por mi parte, sería no generar confianza si yo a día de hoy estoy a medias tintas y digo que no quiero seguir siendo alcalde de Puerto de la Cruz, porque generaría, entre otros, desconfianza, y lo que quiero generar es todo lo contrario. Certidumbre, claro. Generar la confianza en que esto es un proyecto de continuidad, que no es un proyecto personal, es un proyecto de todos y todas, que tenemos que seguir ambicionando colocar a Puerto de la Cruz, donde el sector, el tejido asociativo, empresarial, las entidades están todos y estamos todos de la mano para que Puerto de la Cruz sea ese Puerto de la Cruz en mayúscula que todos queremos, ¿no? Mira, tengo que confesarte que mi técnica a la hora de hacer este tipo de entrevistas, que son más bien un diálogo, como ya te conté, es intentar hacer con mucha amabilidad que mi invitado, la persona que, a pesar de que soy yo tu invitado porque eres el alcalde, pero la persona que me concede un ratito en una conversación, cambie el paso, hacer que haga un pequeño traspiés para ver un poquito de su alma. Es dificilísimo hacerte hacer un traspiés y un cambio de paso porque estás entusiasmado, enamorado, eres prácticamente un fanático del Puerto de la Cruz, de su presente y de su futuro. Lo voy a intentar por última vez, y esta sí es la última pregunta y tiene que ver con tu futuro político. Si miras hacia atrás en este mandato convulso y complejo, y teniendo en cuenta lo que quieres para futuro, que quieres repetir como candidato y volver a ser alcalde, ¿qué crees que no has hecho demasiado bien y en qué vas a tener más cuidado para volver a hacerlo mejor
y además algo de lo que no hayamos hablado, que sea un proyecto que esté en tu cabeza, que quieras por lo menos empezar a trabajar ya a finales de este mandato para el siguiente. Bueno, son dos preguntas en una. Sí, yo nunca me arrepiento de lo que hago. Creo que los aciertos y los no aciertos, los errores que uno pueda cometer en la gestión, no están basados en ninguna intencionalidad en la que tenga que arrepentirme. Yo soy como soy, sigo siendo el mismo, sigo teniendo mi mismo número de teléfono, sigo hablando igual, sigo... Sí. No cambio, no modifico nada de mi persona y por lo tanto, a quien le guste Marco como alcalde, le gusta Marco como persona. Vengo a posicionar al puerto, vengo a intentar darle al puerto esa visión de ciudad, ser uno más entre la propia ciudadanía con responsabilidad, pero creo de verdad que no me puedo arrepentir de nada. La experiencia siempre es un grado y por supuesto que uno aprendo todos los días. Aprendo de algo que realmente en la administración cada día te sorprende más porque estamos los políticos como muy condenados, ¿no? La gente no lo entiende, no entiende de por qué un procedimiento se hace tan tedioso, porque hay que estar 3 meses o 6 meses, o que para modificar una ordenanza hacen falta 7 informes, que para poder hacer una obra hay que pedirle a 4 otras administraciones que te hagan un informe y por lo tanto cuando empiezas a hacer el proyecto han pasado 2 años de mandato y todavía no llega ni siquiera la unidad de contratación para luego licitar esa oportunidad para las empresas y en la obligación que estamos con el sector público. Yo creo y ambiciono este modelo de Puerto de la Cruz, creo que los errores que hemos podido cometer, que probablemente hayamos cometido errores, por supuesto, creo que lo que se ha identificado como un error ha sido un acierto, o lo que han intentado algunos ver como un error ha sido un acierto y a los hechos me remito, la oportunidad que tiene Puerto de la Cruz de estar en boga y de estar en boca de todo el mundo, de estar hablando de que qué ocurre en Puerto de la Cruz, por qué cada vez hay más inversión, por qué cada vez hay más actividad y por qué Puerto de la Cruz se está poniendo de moda, que es algo importante también a lo que le he dedicado toda mi vida. Nunca he tenido ningún reparo para reconocer, a pesar de que uno es diplomado en magisterio y tenga mi premio de excelencia turística, presumo mucho más de haber cogido un títere en mis manos y irme a una plaza con 14 años para ganar 500 pesetas que del hecho de una carrera académica o educativa de mi vida en la que pues quizás esos 20 años que estuve en un servicio como la ludoteca en La Vera, trabajando codo a codo con las familias y con los niños, me enseñó a no rendirme, a generar proyectos, a trabajar en común, a trabajar en equipo y afrontar esta responsabilidad que evidentemente me apasiona. Me ha dicho hace poco un medio, Marco, es que en 2 preguntas nombras al Puerto de la Cruz 10 veces. Te oigo por la radio y es un placer oír a alguien hablar tan bien y tan bonito del Puerto de la Cruz. Estoy aquí para esto, me hacen muchas preguntas, que si ambiciono una carrera política en otra administración, mi lugar es el puerto. He dado el paso a la política por esta ciudad, no lo he dado por ninguna ambición. De hecho, cuando gané las elecciones y no me dejaron gobernar, tuve sobre mi mesa alguna oportunidad para irme al gobierno de Canarias, para nombrarme director insular y no lo hice. Quería aprender, quería tener al frente a un gobierno de derecha que me iba a enseñar lo que no hay que hacer gobernando, cómo de alguna manera ese modelo de ciudad era muy distinto del que yo quiero ofrecer a Puerto de la Cruz, y esa experiencia me sirvió para conocer la administración y para saber lo que no hay que hacer en política, ni cómo debemos tratar o al empleado público o a la propia ciudadanía. Esa experiencia me ha servido, es la que he traído para ahora estar al gobierno al frente y la que espero refrendar la confianza de la ciudadanía para continuar en un mandato sin pandemia, en un mandato sin ninguna cuestión climática como en aquel momento, ¿no? Ese episodio también muy duro, pues además estaba promocionando a Puerto de la Cruz en Düsseldorf y fue un susto, tanto que tuve que coger el avión, adelantar el vuelo y presentarme aquí por esa inquietud que le genera a uno o por el nivel que hay como de protección, un poco paternalista, de que parece que la ciudad es de uno y tiene que protegerla, ¿no? Y espero poder, como digo, ambicionar un mandato. Para seguir generando proyectos, yo siempre dije que no quiero que se me reconozca como un alcalde que corta cintas. Hay que hacer obras, hay que seguir asfaltando calles, hay que ambicionar infraestructuras turísticas, culturales, hay que ambicionar... Pero yo prefiero que la gente me recuerda porque atendí a alguien que estaba a punto de ser desahuciado de su casa, porque pudimos poner en marcha el plan de rehabilitación de viviendas y le cambiamos al señor mayor esa bañera por un plato de ducha para garantizarle vida, porque estoy cerca de esas personas con diversidad funcional para trabajar con los colectivos, con las entidades sociales del Puerto de la Cruz que nos permiten generar ese equilibrio de bienestar de verdad que espero y deseo que en algún momento cuando tengamos que recordar o hacer un balance de esta gestión,
no sea solo una cuestión de cortacintas o de inauguraciones, como muchos políticos están preocupados por verse en la placa de una pared, sino porque las experiencias de vida, las experiencias políticas me permitan haber llegado al corazón de las personas y aportar un poco de felicidad a sus vidas. Con eso, generando bienestar social y consiguiendo equilibrio económico para seguir generando empleo, como está haciendo Puerto de la Cruz, que estamos muy por encima de la media de lo que teníamos antes del COVID, con eso yo me doy por satisfecho. Así que mi objetivo no va a ser un titular o una infraestructura. Mi objetivo de verdad es aportar bienestar y creo que eso en el puerto se está dando, ¿no? Tu carpeta, la que está guardada en tu cabeza, es el bienestar de la gente. Sí, trabajo aquí para los demás, trabajo el bienestar de la gente sin distinciones además, para la propia ciudadanía, porque es que parece que el sector empresarial no forma parte de la sociedad de Puerto de la Cruz, también tiene que estar para ello, poder posicionar elementos claves de este municipio, como ha sido pues la apuesta por el mercado municipal, como ha sido la oportunidad que tenemos para generar herramientas urbanísticas. Claro que todo eso sí, y más de derecho social, y más políticas para juventud, y más políticas para la infancia, y más políticas culturales, aunque a alguien le duela pensar o reconocer, porque esa demagogia y populismo de ataque contra esa oportunidad se revierte con los datos, con la oportunidad que tiene Puerto de la Cruz de poner sobre la mesa este valor, y sobre todo porque no estamos muy distantes de lo que se da en las grandes políticas. Puerto de la Cruz no solo trabaja en la Agenda 2030, no solo está trabajando en digitalización y en sostenibilidad, somos el primer municipio de Canarias implantando la red.es. Tenemos por aquí más de 600 beacons que nos están aportando datos en esa digitalización del municipio, que vamos a tener aparcamientos inteligentes, y todo eso es compatible con ofrecer bienestar a la ciudadanía, ¿no? Y ese equilibrio es el que me mueve, el que me conmueve cuando hago repaso y demuestro o puedo poner en valor que así está siendo y que se está demostrando que Puerto de la Cruz tiene futuro. Y sobre todo, lo digo siempre y lo vuelvo a insistir, no quiero que se hable del Puerto de la Cruz del que era, quiero que se ponga en valor la historia y el legado de esta ciudad como nunca, pero sobre todo que se haga para hablar de futuro, ¿no? Porque pasamos muchos años y muchas décadas hablando del Puerto de la Cruz, de lo que era, y durante todo ese tiempo perdimos un tiempo maravilloso que ahora estamos recuperando, ¿no? Gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y por hacerme sentir en tu ciudad, en mi casa. Bueno, así estamos y así quiero que se sientan todos los que visiten Puerto de la Cruz. Y ustedes hasta pronto. Gracias. Adiós.